Reddit pregunta: ¿qué habilidad básica te sorprende que mucha gente no tenga? Conocimientos básicos de informática. No me refiero a saber cómo reemplazar un disco duro o algo así, sino a funciones básicas del software como copiar y pegar o dónde encontrar la configuración. Cuando el problema era principalmente de personas mayores, era más comprensible, pero hoy en día, los adolescentes y los adultos jóvenes son igual de propensos a perderse al abrir Microsoft Word. Nunca voy a entender a la gente que no entiende el sistema de archivos. No, ese documento no está en Word. Lo puedes encontrar con cualquier interfaz, y abrirlo en, casi, cualquier cosa, aunque no tenga sentido. Está ahí incluso si Word se rompe o se elimina. Tantos tickets se generan porque el diálogo predeterminado de abrir archivo no está yendo por defecto a donde esperaban, y no tienen ni la más mínima idea de cómo averiguar dónde estaba, o de saber a dónde iba cuando lo guardaron en primer lugar. Autoconciencia. Cuanto más lo veo, más lo veo. Quejándose de la gente cuando hacen lo mismo o peor. Me esfuerzo mucho por ser autoconsciente ahora. Me acuerdo de estar sentado al lado de una chica en una boda y estaba criticando a todos los que bailaban. Algunos bailaban mal, pero bueno, se estaban divirtiendo. Luego, en la última canción, se paró a bailar y parecía Elaine. Me quedé en shock por la falta de autoconciencia. Esa se destaca, pero este tema sale todo el tiempo, especialmente en política. Curiosidad natural. Cuando algo en mi computadora no funciona, me pongo a investigar la solución por mi cuenta y solo pido ayuda si realmente no logro resolverlo. No me gusta quedarme esperando a que alguien más haga el trabajo, prefiero intentar por mí mismo. Si escucho algo en las noticias que me parece extraño o poco claro, busco más fuentes para informarme bien y entender el tema a fondo. La falta de curiosidad está arruinando nuestro mundo, porque muchas personas simplemente aceptan la información sin cuestionarla ni profundizar. Yo googleo todo. Cada libro, artículo, conversación, problema, síntoma, proyecto, cualquier cosa que vea o que me llame la atención. Ahí voy, directo a buscar respuestas. Hoy en día tenemos computadoras de mano con enciclopedias gratis al alcance, pero la gente decide ser ignorante por comodidad y eso realmente me saca de quicio. Además, me pasa que muchas personas se molestan conmigo por buscar cosas en Google relacionadas con temas de los que ya han hablado. Solo quiero saber más detalles, entender mejor, y lo interpretan como si no creyera en la información que me dieron. No entiendo por qué hay problema en querer aprender más. Por ejemplo, hace poco hubo una queja sobre una pieza de la computadora, y solo estaba tratando de entender qué pasaba. Mi prometida trabaja en una oficina donde, como en cualquier lugar con tecnología, todos los días pueden surgir pequeños problemas con las computadoras. Un día, la regañaron por arreglar ella misma un problema en lugar de abrir un ticket a IT y esperar media jornada a que alguien viniera a solucionarlo. Lo más irónico es que el problema se resolvió fácilmente con un poco de conocimiento informático básico. El nivel de profesionalismo en muchos trabajos corporativos es una completa tontería. Se da más importancia a seguir procesos absurdos que a resolver los problemas de forma rápida y eficiente. Para que te des una idea más clara, la situación exacta fue la siguiente: uno de los altos cargos no estaba, y alguien más tuvo que usar su escritorio. Esa persona cambió el tamaño de la fuente en Windows, que estaba configurado en muy grande, a la configuración normal. Al día siguiente, el alto cargo volvió y armó un escándalo por ese cambio. Mi prometida intervino, hizo unos pocos clics para restaurar la configuración a su preferencia, y problema resuelto. Pero el chisme sobre el escándalo llegó hasta la gerencia, y en lugar de entender la situación, le dijeron a mi prometida que si eso volvía a pasar, simplemente ignorara el problema, dejara que abrieran un ticket y no intentara solucionarlo por su cuenta. Esto es absolutamente ridículo. En resumen, creo firmemente que la curiosidad y la iniciativa son esenciales en cualquier ámbito de la vida. Dejar que el miedo a romper las reglas absurdas o a molestar a alguien nos impida buscar respuestas es un desperdicio enorme de talento y tiempo. Así que seguiré siendo curioso, preguntando y buscando soluciones, aunque a veces me cuesta entender por qué eso molesta tanto. Saber la diferencia entre un hecho y una opinión. Saber la diferencia entre un sentimiento y un pensamiento.
La capacidad de cuestionar si algo es una causa o una correlación. Pensamiento crítico. Tengo una oficina en otro país donde los ingenieros que trabajan allá parecen carecer completamente de pensamiento crítico. Llevo años colaborando con ellos y, honestamente, me sorprende que esas personas se hagan llamar ingenieros. Sin embargo, como representan una mano de obra barata, simplemente nos aguantamos la situación. En una ocasión, decidí buscar en Google para entender si el problema era cultural, porque no podía creer que realmente no pudieran pensar por sí mismos. Encontré un post antiguo en Reddit donde alguien de esa misma cultura planteaba la misma pregunta: ¿por qué nos falta pensamiento crítico? Las respuestas fueron bastante reveladoras y me ayudaron a entender mejor el contexto. Básicamente, la gente de ese país comenta que desde muy pequeños les enseñan a no cuestionar la autoridad. Se espera que obedezcan sin cuestionar, lo cual limita gravemente su capacidad para analizar situaciones, proponer soluciones o detectar errores. Por ejemplo, mis ingenieros prefieren que les haga la misma observación una y otra vez en cada revisión de proyecto, y que yo me quede preguntándome por qué nunca logran hacerlo bien, en lugar de tener la confianza para decirme que el archivo maestro, que, por cierto, fui yo quien creó, está mal. Esta falta de comunicación abierta y crítica no solo dificulta el trabajo, sino que también limita el crecimiento profesional de todos. Este tipo de situaciones me hace reflexionar sobre cómo la educación y la cultura pueden moldear no solo la forma en que las personas trabajan, sino también su capacidad para innovar y mejorar. Sin pensamiento crítico, es casi imposible avanzar o encontrar soluciones verdaderamente eficientes a los problemas. Honestamente, la capacidad de escuchar de verdad. No me refiero solo a esperar tu turno para hablar, sino a realmente escuchar lo que alguien está diciendo, con atención y sin pensar en la respuesta mientras la otra persona habla. Es algo que se siente tan raro hoy en día, pero es una habilidad tan simple y poderosa que puede cambiarlo todo: amistades, relaciones laborales e incluso el trato con desconocidos en el día a día. Escuchar de verdad crea una conexión auténtica, genera confianza y hace que la otra persona se sienta valorada. En un mundo donde todos parecen estar apurados y distraídos, detenerse a prestar atención plena es casi un acto revolucionario. Y sí, como alguien que sabe escuchar y lo hace con dedicación, a veces solo quiero que alguien me escuche a mí. Es increíblemente frustrante cuando incluso las personas más cercanas a mí, a quienes he dedicado tanto tiempo y paciencia para escuchar sus problemas y pensamientos, parecen no tener el interés de escucharme por más de un minuto. A veces siento que la conversación es un monólogo para ellos y no un intercambio real. Es como si estuviera hablando con una pared o con alguien que ya está pensando en lo que va a decir después sin importar lo que yo diga. Eso duele más de lo que muchos imaginan. Creo que si todos practicáramos la verdadera escucha activa, no solo mejorarían nuestras relaciones personales, sino que también habría menos malentendidos, menos conflictos y más empatía en general. La capacidad de escuchar no solo es una habilidad social, es una forma de humanidad. Me sorprende la cantidad de gente que ni siquiera sabe cocinar un par de comidas saludables básicas. Parece increíble, pero muchas personas no dominan siquiera unas recetas sencillas y saludables. Creo que el problema es que se agobian tratando de aprender recetas complejas en lugar de enfocarse en aprender a cocinar en general, entender los fundamentos. Por ejemplo, el pescado, el pollo, los bistecs y la mayoría de las carnes se pueden preparar de maneras muy similares. Lo mismo ocurre con la mayoría de las verduras y granos. Si aprendes unas cuantas técnicas básicas, como asar, saltear, hervir o cocinar al vapor, tienes las herramientas necesarias para experimentar con distintos ingredientes y crear comidas variadas y nutritivas. Dominar esos principios te da la libertad de explorar, ajustar sabores y descubrir qué te gusta realmente, en vez de depender siempre de una receta específica. Cocinar no tiene que ser complicado ni intimidante. Lo que sí creo que es más difícil, y donde mucha gente se enfrenta a un verdadero reto, es en la planificación de las comidas. Para alguien que trabaja a tiempo completo y tiene una familia, como una esposa y un niño pequeño de 2 años, organizar qué comer cada día puede ser todo un desafío. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, constancia. Planificar las comidas implica pensar en la variedad, el equilibrio nutricional, la cantidad de tiempo que tienes para cocinar y también en cómo involucrar a la familia en la alimentación.
Esa parte es la que realmente demanda dedicación, no solo el hecho de cocinar. Por eso, creo que si más personas aprendieran las bases y se enfocaran en planificar de forma sencilla y realista, la alimentación saludable sería mucho más accesible y menos estresante para todos. Saber no gastar la plata que no tenés. No hablo solo de no gastar dinero que no tenés en absoluto, sino también de no gastar dinero que, aunque lo tengas en el momento, no podés permitirte usar porque está destinado para cosas más urgentes o necesarias, la renta, la comida, servicios básicos o emergencias. Esto es una cuestión de sentido común y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es parte de la decencia común ser consciente de tus prioridades financieras y administrar el dinero con responsabilidad. Gastar de más sin pensar puede meterte en problemas serios que afectan no solo a uno mismo, sino también a quienes dependen de vos. Usar la direccional. Parece una tontería, pero la gente muchas veces no usa la direccional cuando conduce. Esto no solo es una falta de cortesía vial, sino que también puede causar accidentes y confusión en el tráfico. Usar la direccional es una forma básica de comunicación que demuestra respeto y responsabilidad hacia los demás conductores. No entender la diferencia entre correlación y causa y efecto. Este es un error muy común que causa mucha confusión. La correlación significa que dos cosas ocurren juntas, pero eso no implica que una cause la otra. Entender esta diferencia es fundamental para analizar información de manera crítica y evitar sacar conclusiones equivocadas. La diferencia entre saber que sos bueno y saber que sos una. Este punto habla de autoconocimiento y humildad. Es importante reconocer nuestras fortalezas y debilidades con honestidad para crecer y mejorar. Pensar que sos bueno en algo cuando no lo sos puede llevar a errores, y pensar que sos una mierda sin razón puede destruir tu confianza. El equilibrio está en la verdad objetiva y en la disposición para aprender. La capacidad de reiniciar su maldito ordenador antes de correr a pedir ayuda. Este es un consejo simple pero poderoso que muchos ignoran. El 99% de los problemas informáticos se solucionan con un simple reinicio. En lugar de desesperarse o molestar a otros pidiendo ayuda inmediata, tomar un momento para reiniciar tu computadora puede ahorrarte mucho tiempo y frustración. Esta pequeña acción refleja una actitud responsable y un mínimo de conocimiento tecnológico básico que todos deberíamos tener. Cocinar. Incluso cosas básicas. Tengo amigos que ya son hombres y no saben hervir pasta. Vamos. Es, literalmente, la habilidad más básica para sobrevivir. Aliméntate tú mismo. Tengo una compañera de trabajo que cree que es adorable que no sepa cocinar. Literalmente dice jaja, no sé cocinar, así que casi no como. Tienes 28 años. Hazte un sándwich. Una vez me dijeron que no puedes chequear el punto ciego de tu vehículo, y me lo dijo un tipo que maneja trailers. El punto ciego se chequea mirando por encima del hombro, está en el manual del conductor, lo puedes googlear. Él decía que se llama punto ciego porque no hay forma de verlo, y no solo para los trailers, sino para todos los vehículos. Se negó a aceptarlo incluso cuando le pasé un link del manual del Consejo de Seguridad Vial que dice exactamente lo que yo decía. Gira la cabeza y mira. Arreglos básicos, coser un botón, arreglar un dobladillo. Estas son habilidades que muchas personas subestiman, pero que son fundamentales para la vida diaria. Saber hacer pequeños arreglos en la ropa, como coser un botón que se cae o ajustar un dobladillo que se deshilacha, no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también refleja un nivel básico de autosuficiencia y autonomía que mucha gente parece haber perdido. En lugar de depender siempre de otros para cosas tan sencillas, poder resolverlas por uno mismo genera confianza y una sensación de control sobre la propia vida. Es increíble cómo una habilidad tan básica puede impactar en nuestra autoestima y en la manera en que enfrentamos otros desafíos cotidianos. Igualmente importante es la capacidad de admitir cuando uno se equivoca o ha cometido un error. Esto debería ser algo natural, pero la realidad es que muchas personas evitan enfrentar sus fallas por miedo a ser juzgados o por orgullo. Admitir que uno la cagó no es signo de debilidad, sino de madurez y de honestidad consigo mismo y con los demás. Sin embargo, muchas personas tienen dificultad para comunicar sus errores y confrontar situaciones incómodas, lo que genera malentendidos, resentimientos y conflictos innecesarios. Estas habilidades parecen básicas,
pero la capacidad de simplemente resolver un problema, aceptar un error y aprender de él es algo que muchos no desarrollan. Me sorprende la cantidad de gente que parece necesitar instrucciones paso a paso para algo que, si se animaran a intentarlo, podrían intuir y solucionar por sí mismos. Es raro que alguien no pueda intentar algo y fracasar cuando no hay mucho en juego. La cultura del miedo al error está tan arraigada que muchas personas prefieren no hacer nada antes que arriesgarse a equivocarse. Pero en realidad, equivocarse es parte esencial del aprendizaje. A veces solo hay que intentar algo, ver qué pasa, y si no funciona, probar otra cosa. Un ejemplo cotidiano es manejar una computadora. Simplemente darle clic a un botón, y si no pasa nada, probar con otro. No estás haciendo una cirugía a corazón abierto, estás experimentando con una herramienta que, la mayoría de las veces, no tiene consecuencias graves. Muchos de mis compañeros de trabajo creen que soy un genio de la computadora simplemente porque intento cosas y veo qué pasa, sin miedo a romper nada. Esa curiosidad y disposición para experimentar es mucho más valiosa que el conocimiento memorístico. Leer mapas y navegar sin apps ni teléfonos. Otra habilidad que se ha perdido considerablemente con la dependencia de la tecnología es la capacidad de leer mapas físicos y navegar sin la ayuda de apps o teléfonos inteligentes. Saber orientarse en el mundo real es una herramienta valiosa que fomenta la autonomía y la confianza en uno mismo. Entender un mapa, reconocer puntos de referencia naturales o urbanos, y planificar una ruta lógica son habilidades prácticas que muchas personas dan por sentadas pero que no todos dominan. Además, esta capacidad puede ser crucial en situaciones donde la tecnología falla, como en zonas sin cobertura, durante emergencias o cuando se pierde la batería del celular. La navegación tradicional también ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, como la memoria espacial y la atención al detalle. En lugar de depender completamente del GPS, que nos dice paso a paso qué hacer, aprender a leer un mapa nos obliga a estar más atentos a nuestro entorno, a entender distancias y direcciones, y a tomar decisiones basadas en la observación. Practicar esta habilidad puede ser tan simple como llevar un mapa físico en un viaje, intentar trazar una ruta sin usar el celular o familiarizarse con las calles y puntos de referencia de tu propio barrio. Estas pequeñas prácticas fortalecen tu independencia y te preparan para imprevistos. En resumen, estas habilidades básicas, desde los arreglos en la ropa hasta admitir errores, experimentar sin miedo y navegar sin tecnología, son la base para desarrollar autonomía, confianza y una vida más plena. En un mundo que avanza tan rápido, muchas veces olvidamos lo valioso que es tener estas herramientas simples pero poderosas para enfrentar los desafíos diarios con menos estrés y más seguridad. Contando el cambio. Una vez, hace poco, estaba en un drive-thru y mi total era como 15 pesos con 5 centavos. Le di al chico un billete de 20 pesos y una moneda de 5 centavos que había sacado del guardadito de monedas que supongo que la mayoría de la gente tiene en su carro. El tipo se puso a contar monedas de su cajón. Traté de ayudarlo a entender que solo necesitaba darme un billete de 5 pesos y me miró con la cara más incrédula y me acusó de querer estafarlos. Hice lo posible por mantenerme amable, pero no me hizo caso. Al final, me miró, me dio los 5 pesos y soltó un comentario sarcástico como supongo que lo necesitas más que yo. Estoy seguro de que se sintió bien, pero, caray. Ese chavo era bien tonto. No puede leer un reloj analógico. Responsabilidad financiera básica. No necesitas una clase de la escuela para que te enseñen que no deberías poner un burrito en planes de pago diferido. Cuando vi por primera vez planes de pago para cosas como McDonald's o pizzerías, una gran parte de mí perdió la esperanza en la humanidad y solo aumentó mi odio por las corporaciones. Vi a una chica de unos 20 a 22 años tratando de meter $1 a un cajero automático para que le diera 4 monedas de 25 centavos. No tenía cuenta de banco y estaba intentando atorar el billete en una ranura que estaba cerrada. Masticar con la boca cerrada. Parece algo básico y hasta obvio, pero aún así, mucha gente no lo hace. Masticar con la boca cerrada no solo es cuestión de educación, sino de respeto hacia quienes te rodean. Comer con la boca abierta puede ser desagradable y hasta incómodo para los demás, y demuestra falta de consideración.
Es una pequeña muestra de buenos modales que no cuesta nada practicar. Nadar. Nadar es mucho más que una actividad recreativa, es una habilidad básica de supervivencia. Literalmente, millones de personas podrían estar en peligro de muerte si se cayeran en aguas profundas sin saber nadar. Es increíble que en pleno siglo XXI, con tanta información y recursos, aún haya tantos que no aprendan a nadar. Saber nadar debería ser tan esencial como saber caminar o hablar. No solo salva vidas propias, sino que también permite ayudar a otros en situaciones de emergencia. Fomentar esta habilidad desde pequeños y promover su aprendizaje es una cuestión de responsabilidad social y sentido común, respeto básico por los demás. Esto abarca muchas pequeñas acciones que en conjunto marcan una gran diferencia en la convivencia diaria. Por ejemplo, saber cómo verificar las fuentes de información para no difundir noticias falsas o malentendidos es una muestra de respeto hacia quienes reciben esa información. También implica respetar el espacio personal de los demás y no hacer demasiadas preguntas personales, especialmente con personas que no conoces bien. Espacio personal y ejemplos cotidianos. Mi esposo suele ser muy conversador cuando estamos en la fila del aeropuerto, y a veces hace demasiadas preguntas personales a la persona que está justo delante de nosotros, como si eso fuera a ayudarnos a adelantarnos. No lo va a lograr. Le he pedido que se eche un poco hacia atrás para respetar el espacio de la otra persona, pero no hace caso. Mi solución ha sido ponerme frente a él para proteger a la persona que está adelante y evitar que mi esposo invada su espacio. Al menos conmigo puede invadir el espacio todo lo que quiera. Cerrar bien la puerta de la nevera, carajo. Esta puede parecer una tontería, pero en muchos hogares, cerrar bien la puerta de la nevera es un problema constante. No solo desperdicia energía, sino que también puede arruinar la comida. Es una cuestión de responsabilidad y respeto hacia quienes comparten el espacio. Leer. Finalmente, la capacidad de leer con atención, entender y disfrutar de la lectura es una habilidad fundamental. Leer no solo amplía nuestros conocimientos, sino que también mejora nuestra capacidad de comunicación, concentración y pensamiento crítico. En una era digital donde la información está en todas partes, aprender a filtrar, analizar y comprender lo que leemos es más necesario que nunca. La mayoría de la gente no tiene ninguna vigilancia epistémica. Se creen cualquier cosa que oyen, siempre y cuando no vaya en contra de sus creencias previas, y por alguna razón piensan que la información que escucharon primero es más probable que sea cierta que la información contradictoria que escucharon después. Uno de los lugares más fáciles para ver esto son las etimologías. Casi todos los orígenes de palabras interesantes que he escuchado compartir a alguien en persona han sido falsos. No, slang no significa short language, lenguaje corto. No, butterfly, mariposa, no es un spoonerismo de flutter revolotear. No, joder, no significa fornication under consent of the king, con el consentimiento del rey, ni tampoco significa for unlawful carnal knowledge, conocimiento carnal ilícito. Etiqueta en la acera. La cantidad de gente que se para en medio de la calle, la gente que bloquea toda la acera con lo lento que caminan, que no miran por dónde van, etc. Realmente me puede arruinar el día. Limpiándose bien. He leído historias de terror sobre hombres que piensan que es gay lavarse el trasero en la ducha, o que creen que solo necesitan una pasada con papel higiénico después de ir al baño. ¿Cómo haces para vivir tu día a día con sucio y no sentirte tremendamente incómodo? Sabiendo que un delincuente, especialmente un delincuente 34 veces, no debería ocupar un cargo político, y mucho menos ser el presidente, pero aquí estamos. Empatía. Básica. Jodida. Empatía. ¿De verdad no puedes ver a una persona sin hogar como un ser humano? O cualquier cosa, en realidad. Víctimas de guerra. Víctimas de abuso. Siempre ha sido, y siempre será un shock para mí que a la mayoría de la gente, 99%, finalmente le importe una mierda a nadie más. Literalmente he arriesgado mi vida por extraños, pero dudo que alguien lo haría por mí. Investigar cosas y hacer su propia investigación. Hoy en día, parece que mucha gente no sabe ni siquiera cómo hacer una investigación básica por su cuenta.
No me refiero solo a buscar algo rápido en Google, sino a la capacidad real de leer, comprender, analizar y contrastar información de diferentes fuentes para formarse una opinión propia. Esto es fundamental, porque vivimos en un mundo saturado de datos, noticias falsas y opiniones sin fundamento. Lo peor es que muchísima gente ni siquiera sabe leer correctamente, y menos aún leer en voz alta con claridad y buena dicción. Esto no es solo una cuestión de formalidad, sino una habilidad que refleja cuánto entendemos y procesamos la información. Leer bien ayuda a entender mejor lo que estamos consumiendo, y también mejora nuestra comunicación con los demás. Pero la verdad es que leer se está perdiendo como hábito, y eso es preocupante. La cantidad de gente que no baja la tapa del inodoro para tirar la cadena es demasiado alta, carajo. Esto puede sonar como algo trivial o incluso gracioso, pero en realidad es un síntoma claro de la falta de educación básica y de respeto hacia los demás. No bajar la tapa antes de tirar la cadena puede provocar salpicaduras de agua contaminada que se esparcen por el baño y las superficies cercanas, lo que no solo es desagradable sino antihigiénico. Más allá de la higiene, es una cuestión de consideración y de buenos modales. Hacer esas pequeñas cosas demuestra respeto hacia las personas que usan el mismo espacio. Son detalles que no deberían necesitar una explicación, pero tristemente son más comunes de lo que uno piensa, como cambiar una llanta ponchada. Esta es otra habilidad básica que muchas personas no tienen, y que puede convertirse en un problema serio, especialmente cuando te quedas varado en un lugar peligroso o lejos de ayuda. Cambiar una llanta no es ciencia espacial, pero requiere algo de conocimiento y confianza para hacerlo. Que la gente dependa totalmente de la asistencia en carretera para algo tan básico es preocupante. Esto habla no solo de falta de habilidades prácticas, sino también de una mentalidad de dependencia que puede ser riesgosa. Aprender a manejar situaciones así no solo te da independencia, sino también seguridad y tranquilidad. La gente que no sabe nadar. Esto debería ser una habilidad universal, pero lamentablemente no lo es. Saber nadar no es solo para disfrutar en vacaciones o deportes, es una habilidad esencial para la supervivencia. No necesitas ser un nadador olímpico para salvar tu vida o la de otros en una emergencia. Recuerdo que cuando tenía 5 años, mi mamá me metió en clases de natación. Un año después, mientras estábamos de camping, me caí en un río cerca de una cascada suave. Solo podía hacer el estilo perrito, nada sofisticado, pero fue suficiente para regresar a la orilla. Mi mamá estaba feliz y orgullosa de que esa simple habilidad me haya protegido. Si más personas tuvieran aunque sea un nivel básico de natación, ¿cuántas tragedias se evitarían? Por eso insisto tanto en la importancia de enseñar esta habilidad desde pequeños, no como un lujo, sino como una necesidad. Ya no me sorprende. He aprendido a aceptar que vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas carecen de muchas habilidades básicas y que, de alguna manera, tenemos que coexistir con esa realidad. No siempre es fácil, y a veces siento que debo andar con cuidado para no ser víctima de la incompetencia ajena. Por eso, trato de mantenerme alerta, de usar una gramática adecuada para comunicarme bien y de leer la situación antes de actuar. Estas cosas parecen obvias, pero muchas veces pueden marcar la diferencia entre un mal rato y un desastre. La capacidad de estar en silencio sin un teléfono por 5 minutos. Esta es una habilidad que se ha perdido mucho con la llegada de los smartphones y las redes sociales. La mayoría de las personas se sienten incómodas o ansiosas si no están constantemente scrolleando, revisando mensajes o viendo videos. El silencio y el aburrimiento parecen ser hoy en día una especie en peligro de extinción. Pero el aburrimiento no es algo negativo, es una oportunidad para que la mente descanse, para que las ideas nuevas surjan, para que la creatividad florezca. Cuando estamos siempre ocupados, pendientes de estímulos externos, perdemos esa conexión con nuestro propio pensamiento. Aprender a estar con uno mismo, a disfrutar momentos de tranquilidad sin distracciones, es vital para la salud mental y emocional. Por eso insisto en que debemos recuperar esa capacidad, no como una imposición, sino como un regalo que nos hacemos para poder pensar, reflexionar y crecer. Matemáticas financieras básicas. Una habilidad que sorprendentemente mucha gente no domina son las matemáticas financieras básicas. No hace falta ser un experto en números,
pero entender conceptos simples como el interés compuesto, las tasas, los créditos y los presupuestos es fundamental para manejar bien el dinero en la vida diaria. La mayoría de las finanzas personales desde el punto de vista del consumidor son, en realidad, álgebra de secundaria en el peor de los casos. Saber hacer cálculos básicos y entender cómo funcionan los préstamos, los intereses y el ahorro puede marcar la diferencia entre estar siempre al borde de las deudas o tener un control real sobre tus finanzas. Pero tristemente, esto es algo que mucha gente nunca aprende de manera formal ni practica en casa. Matemáticas en general. No solo las finanzas, sino las matemáticas en general son una herramienta clave para la vida. Desde calcular precios en el supermercado hasta entender porcentajes, proporciones o simplemente hacer un seguimiento correcto de tus gastos. Las matemáticas básicas están en todas partes. Sin embargo, mucha gente las evita o no se siente cómoda con ellas, y eso limita su capacidad para tomar decisiones informadas. Conocimiento básico de geografía y conciencia espacial. No es exactamente una habilidad, pero sí un conocimiento básico que muchos deberían tener, la conciencia espacial. Saber ubicarse en el espacio físico, entender cómo moverse en lugares públicos y respetar el entorno. Por ejemplo, si necesitas parar para revisar tu teléfono o mirar algo mientras caminas por la calle, no te detengas en seco en medio de la vereda. Esto es algo básico que muchos parecen ignorar y que puede generar accidentes o molestias. Respeto en espacios públicos. En los supermercados, cuando estás buscando algo, no estaciones tu carrito en medio del pasillo. Es increíble cómo muchas personas se detienen justo donde menos espacio hay, bloqueando el paso a los demás. Y para rematar, no te pongas a tener largas conversaciones con alguien, como Shirley sobre la colonoscopía de Bruce, mientras estás parado en medio del pasillo. Esto no solo es molesto, sino que demuestra una total falta de consideración. Lo mismo ocurre con las aceras. Si tú y tus amigos van caminando lado a lado, ocupando toda la vereda, nadie puede pasar. No cuesta nada caminar en fila india o en 2 filas para dejar espacio a quienes vienen en sentido contrario. Conciencia hacia los demás, un aprendizaje para toda la vida. No es difícil tener un poco de conciencia sobre las personas que te rodean, pero muchos parecen estar en la luna, desconectados de su entorno. Me enorgullece decir que una de las primeras cosas no estándar que le enseñé a mi hija, que tiene 5 años, fue justamente esto, cómo cuidar su espacio y respetar el espacio de los demás. Lo básico, claro, como caminar bien, decir por favor, gracias y perdón, pero también algo tan simple y práctico como prestar atención a su entorno. Por ejemplo, si está concentrada en algo, como su patinete o un bicho, y alguien más está caminando por la acera o sendero, solo le digo cuida tu espacio y ella inmediatamente mira a su alrededor para asegurarse de que todos tengan suficiente espacio para pasar. Honestamente, me siento súper orgulloso de eso. Es una pequeña enseñanza que, si todos aprendiéramos y practicáramos, haría la vida mucho más cómoda para todos. Comprensión de lectura. Esta es una habilidad fundamental que, sin embargo, muchas personas no desarrollan completamente. No basta con simplemente reconocer palabras, comprender lo que se lee implica captar el sentido, el contexto y las implicaciones del texto. La falta de comprensión lectora limita la capacidad de aprender, de tomar decisiones informadas y de comunicarse eficazmente, vivir dentro de sus posibilidades. Un principio básico para la estabilidad financiera y la salud mental es vivir dentro de lo que uno puede realmente permitirse. Gastar por encima de las propias posibilidades genera deudas, estrés y problemas que se podrían evitar con un poco de disciplina y sentido común. Sin embargo, mucha gente no internaliza esta idea y se ve atrapada en ciclos de gastos impulsivos y endeudamiento. Ortografía y escribir frases gramaticalmente correctas. Parece básico, pero aún hay muchas personas que luchan con la ortografía y la gramática. Escribir una frase correctamente no solo mejora la comunicación, sino que también transmite profesionalismo y respeto hacia el lector. Esto es especialmente importante en ambientes laborales y académicos. Una experiencia personal, el fax y la regla de cálculo. Recuerdo que en mi primer trabajo después de la universidad, mi jefe me hizo pasar un mal rato porque no sabía usar una máquina de fax. En ese momento me sentí un poco avergonzado, pero le confesé que tampoco sabía usar una regla de cálculo ni un telégrafo, herramientas que eran comunes en tiempos anteriores.
Esto me enseñó que nadie puede saberlo todo, y que está bien admitir cuando no sabes algo y estar dispuesto a aprender. Saber leer un reloj, carajo. Te sorprendería la cantidad de gente que no puede ni leer la carátula de un reloj analógico o entender que las 14:45 son las 2:45 de la tarde en formato de 12 horas. Es preocupante que las escuelas ya estén empezando a quitar los relojes analógicos de sus aulas porque muchos estudiantes no saben leerlos. Obviamente, yo también miro mi teléfono más seguido para ver la hora, pero si hay un reloj analógico cerca y no quiero sacar el teléfono, sí sé leerlo perfectamente. Esta es una habilidad básica que debería enseñarse y valorarse más. Pensamiento crítico y lectura comprensiva. Estas dos habilidades son la base para poder entender el mundo que nos rodea y tomar decisiones informadas. No basta con leer palabras o consumir información superficialmente, es fundamental ser capaz de analizar, cuestionar y evaluar lo que leemos o escuchamos. El pensamiento crítico nos permite distinguir entre hechos, opiniones y falacias, mientras que la lectura comprensiva garantiza que realmente entendamos el mensaje y el contexto. Entendimiento de causa y efecto. Comprender la relación entre causa y efecto es esencial para poder anticipar consecuencias y tomar decisiones acertadas. Muchas veces, la falta de esta comprensión lleva a repetir errores o a malinterpretar situaciones. Saber conectar acciones con resultados nos ayuda a ser más responsables y efectivos en nuestras vidas personales y profesionales. Conciencia básica de uno mismo. Este es un aspecto que suele pasarse por alto pero que tiene un gran impacto en nuestras relaciones y en nuestro bienestar. La conciencia de uno mismo implica reconocer nuestras emociones, reacciones y comportamientos, y cómo estos afectan a los demás. Por ejemplo, algo tan simple como cerrar la tapa antes de jalar la cadena del baño es un pequeño acto de respeto que refleja esa conciencia. No es una habilidad, sino modales. Amabilidad. A veces confundimos habilidades con modales básicos que deberían ser parte de nuestra educación desde pequeños. La amabilidad, el respeto y la consideración hacia los demás no son solo buenas prácticas, sino elementos fundamentales para una convivencia armoniosa. Pequeños gestos como ofrecer ayuda, escuchar con atención o simplemente ser cortés marcan la diferencia en el día a día. Experiencia personal como voluntario. Me ofrezco como voluntario para dirigir un club de código en una escuela secundaria en el Reino Unido, y una de las cosas que más me sorprende es que la mayoría de los adolescentes no saben leer la hora en un reloj analógico. Esto evidencia cómo ciertas habilidades básicas, que en generaciones anteriores eran normales, están desapareciendo y cómo la educación debería reforzarlas. Conversación, saber cuándo empezar y cuándo terminar. La conversación es mucho más que intercambiar palabras. Es una habilidad social compleja que requiere atención y empatía. Saber mantener una conversación interesante y respetuosa, pero también reconocer cuando la conversación se ha terminado, es fundamental para evitar malentendidos y molestias. Esto implica ser conscientes de las señales verbales y no verbales de la otra persona, evitar monopolizar el diálogo y respetar los silencios o cambios de tema naturales. Haciendo multiplicaciones de cabeza. Lamentablemente, soy de los que no pueden hacer esto. Mi cerebro simplemente no puede hacerlo sin imágenes. Ni siquiera necesito una calculadora. Solo necesito ver los números o dibujarlos con mis dedos. Manejando un carro con caja manual. A este paso, te toca hacer un esfuerzo extra para aprender. Antes, los paquetes más básicos y baratos venían con manuales. Ahora parece que solo los traen los modelos más equipados de los carros. Y no me acuerdo la última vez que vi una troca posterior al 2010 que trajera manual. Mucho menos una SUV/diagonal crossover o van, por lo menos en Estados Unidos. Cómo escribir un sobre. Parece algo muy básico, pero mucha gente no sabe cómo escribir correctamente un sobre para enviar una carta o documento. Desde colocar bien la dirección del destinatario y remitente, hasta asegurarse de usar el sello adecuado y no tapar información importante. Es una habilidad sencilla, pero que demuestra atención al detalle y respeto por el proceso de comunicación postal. Leer y escribir. Leer y escribir son habilidades fundamentales que, sorprendentemente, no todos dominan con la soltura necesaria.
No basta con reconocer palabras o formar frases, la clave está en poder expresar ideas claras y entender correctamente lo que otros escriben. La comunicación escrita sigue siendo vital en casi todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta la vida cotidiana. Comprender lo que estás leyendo. Una de las mayores carencias es la comprensión lectora. Muchas personas pueden leer las palabras en una página, pero luego no tienen ni idea de lo que acaban de leer. Esto limita enormemente la capacidad para aprender, para tomar decisiones informadas y para participar activamente en cualquier conversación o actividad. Análisis de tendencias. No es necesario ser un experto para detectar patrones o tendencias. De hecho, con un poco de atención se puede identificar cuando algo no anda bien, ya sea en un proyecto, en la economía o en cualquier proceso. Aprender a observar y analizar esas señales básicas es una habilidad valiosa que puede prevenir problemas y facilitar soluciones tempranas. Orientación básica, norte, sur, este y oeste. Muchos ni siquiera saben para dónde queda el norte, el sur, el este o el oeste, algo que debería ser conocimiento elemental. Saber orientarse es crucial para navegar con seguridad, tanto en la vida diaria como en situaciones más complejas. Además, usar las direccionales al manejar es una cuestión de seguridad vial y respeto por los demás conductores, algo que no debería ser negociable. La natación como habilidad de supervivencia. Aunque quizás no se considere una habilidad formal, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que no sabe nadar. La natación es una habilidad básica de supervivencia que puede salvar vidas en accidentes acuáticos o situaciones imprevistas. No es necesario ser un nadador profesional, saber flotar y moverse en el agua es suficiente para marcar la diferencia. Mecanografía al tacto. Con el auge de la tecnología, la mecanografía al tacto se ha convertido en una habilidad fundamental. Poder escribir rápido y sin mirar el teclado mejora la productividad y reduce el cansancio. Además, en muchos trabajos y estudios, esta destreza es casi indispensable. Sin embargo, aún hay mucha gente que escribe lentamente y con errores porque no domina esta habilidad. Razonamiento cognitivo básico y la motivación para investigar las creencias que dicen que son ciertas. Casi todos en mi familia solo siguen lo que les dicen que crean. Incluso cuando sus líderes cambian de creencias cada 10 años, siguen ciegamente. Y me menosprecian a mí, el que realmente ha investigado.